En el segundo libro de los Reyes, capítulo número 5. En la conclusión del capítulo está un versículo el cual quiero darle lectura. Y en ese versículo está considerado un milagro, porque es un milagro. Es una transformación de la naturaleza. Es un milagro por parte de Dios. Y quiero tomar como base ese milagro para tratar una temática de dos personas que coinciden en ese tipo de milagro. Pero la historia de una de ellas va de lo positivo a lo negativo hasta llegar a ese milagro. Y la historia de la otra persona va de lo negativo a lo positivo hasta llegar a ese milagro. Historias inversas. Verso número 27. Dice la palabra del Señor, segundo libro de los Reyes 5:27. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Amados nuestros, este mensaje tiene el propósito de que actuemos sin invertir el sentido de las cosas, a menos que lo hagamos de manera correcta, de manera positiva, que nos ayude a nosotros. Nos ayuda, por ejemplo, a no tratar lo extraordinario como ordinario y viceversa. Nos ayuda a aceptar lo que no nos conviene en lugar de aceptar lo otro. O no aceptar lo que no nos conviene, por supuesto, aceptar lo que nos conviene y alejarnos de lo diferente a ello. Nos ayuda a estar pendiente a lo que el mundo llama bueno regularmente. Pero la palabra de Dios no lo llama así. Hay cosas que podemos nosotros invertir su significado, su sentido. Y estamos viviendo tiempos en donde nosotros debemos estar alertas para ir, digámoslo así, cada vez creciendo positivamente, como una de las historias. Quiero mencionar ambas historias. La de Giezi, que fue de lo positivo a lo negativo y concluyó en un milagro. Pero también quiero hablar de Naamán, que fue de lo negativo a lo positivo y también concluyó en un milagro. En cada una de estas historias, que son inversas, encuentro por lo menos 12 cosas. 12 cosas que tomé nota en relación a Giezi y 12 cosas en relación a Naamán. Y quiero compartirlas con usted. Giezi, que fue de lo positivo a lo negativo, en tanto va transcurriendo el tiempo, es un ejemplo del cual usted y yo no debemos de seguir. Es una historia que nadie deseamos contar con esa conclusión. Sin embargo, si no estamos alertas y cambiamos de rumbo, podemos llegar a ello, a tener una conclusión no deseada. Giezi vivía en un ambiente donde se percibía el poder de Dios. Como sirviente, criado, discípulo del profeta Eliseo, vivía en un ambiente donde predominaba el poder de Dios. Qué maravilloso es vivir en ese ambiente. A eso hemos sido llamados. Ahora que se celebra el día del Pentecostés, podemos subrayar ello. El Pentecostés es vivir en el poder de Dios. Recibió la enseñanza directa. Segunda cosa, recibió la enseñanza directa y objetiva entregada por su maestro, es decir, por el profeta Eliseo. Que no diéramos
cualquiera de nosotros por tener un maestro de la talla de este profeta. Aprenderíamos mediante el método pedagógico de la observación y análisis de resultados, aprenderíamos bastante con el solo hecho de recibir la enseñanza que nos provee su vida. Esa enseñanza objetiva la tenía Giezi. Tercer cosa, Giezi, era celoso por el honor del profeta, por el honor del hombre de Dios. Y es algo maravilloso saber que hay personas que son celosas de resguardar la imagen de los siervos del Señor, y que cuando alguien quiere atacar a la imagen de los hijos de Dios o de los siervos del Señor, inmediatamente actúan a favor de ellos. Giezi en ese momento estaba haciéndolo. De hecho, consideró que no se le mostraba suficiente respeto. En aquella ocasión que aquella mujer se abalanza sobre los pies del profeta. Esto está en 2 de Reyes, capítulo 4, verso 17. Dice así: luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió a sus pies. Está hablando de una mujer necesitada. Y se acercó Giezi para quitarla, pero el varón de Dios le dijo: déjala, porque su alma está en amargura. El Señor me lo ha encubierto, no me lo ha revelado. Giezi era celoso, consideró que no se le estaba mostrando el respeto suficiente y por eso trató de apartarla. Y qué bueno que un celo similar puede estar también en nosotros. Número 4, él tenía la capacidad en la detección de las necesidades más profundas de las personas. Qué bonita sensibilidad, ¿verdad? El versículo 14 del capítulo en mención de 2 libro de Reyes 4 dice: y él dijo: ¿qué pues haremos por ella?, pregunta Eliseo. Y Giezi respondió: he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Había una necesidad en esta mujer y el profeta pregunta: bueno, ¿qué podemos hacer por ella? Y Giezi había hecho una propuesta, pero la mujer había dicho que no la necesitaba. Y cuando el varón dice: bueno, entonces, ¿qué haremos a favor de ella por lo que ella hace por nosotros? Les proveía de un lugar para llegar y de comida, recordemos, para el profeta y su criado, su discípulo Giezi. Y Giezi entonces ve sensiblemente la necesidad de ella y dice: no tiene hijo y su marido ya es avanzado de edad. Dice la Reina Valera 1960, es viejo. Y es que es bueno que usted y yo tengamos esa capacidad de detección en las necesidades profundas de las personas. Vemos cómo Giezi empieza de una manera positiva. Tiene cualidades, tiene características que son deseables en cualquiera de nosotros. Cosa número 5, era observador y sensible. Observa que esta mujer pues no tiene hijo, aunque tiene todo materialmente hablando, y es sensible a su necesidad, por eso hace esta propuesta. Sexto aspecto, Giezi es participante de los milagros. Por mencionar algunos, solamente 3 de muchos de los que participó. Cuando sucede la dádiva de Dios a la mujer que no podía concebir, estamos hablando de este caso, Dios entrega un hijo a esta mujer, la bendice. Más adelante este hijo se enferma, tal parece ser que murió como de insolación, según los registros, los apuntes teológicos que tenemos, y murió súbitamente. Pero después Dios, por medio del profeta Eliseo, le hace a Giezi partícipe de un milagro. Puede observar cómo Dios resucita al hijo de ella. Y también vemos cómo cuando Giezi prepara un potaje con ahí algunas cosas silvestres y eran venenosas, aunque él no sabía, y luego se la da a los hijos de los profetas por instrucción de su maestro Eliseo, y empiezan a ver que hay veneno en ello, y entonces Eliseo pone harina y entonces dicen: pueden comer.
y sucede el milagro, sucede la sanidad de la comida. Dicho sea de paso, qué importante es orar por la comida, porque uno no sabe qué cosas pueda suceder sin querer por las personas que la preparan o por los elementos que la componen. Él es participante de los milagros. Número 7. Vio una oportunidad y empieza a declinar de lo positivo a lo negativo. Vio una oportunidad de sacar provecho a su posición. Cuando Naamán, el general sirio leproso, se acerca y Eliseo le da la instrucción de cómo recibir sanidad, entonces la persona sana, Naamán, le da algunos ofrecimientos. Le dice, aquí tengo esto para ti como muestra de agradecimiento. Y el profeta Eliseo no los acepta, el maestro de Giesi no los acepta. Y se retira Naamán. Entonces Giesi, aprovechando su posición, la posición de él, va y lo sigue sin que se dé cuenta su maestro. Y saca provecho personal. Hace algunas cosas que no deben de hacerse. Nosotros no somos llamados para estar viendo las oportunidades para sacar provecho de nuestra posición. Dios nos guarde. Si sucede algo así, significa que estamos en ese tipo de historias donde quizás empezamos bien, pero empezamos luego a descender. Dios guarde tu corazón, Dios guarde nuestro corazón. Octava cosa, eso lo usó para obtener un beneficio personal. Y para obtener este beneficio personal de parte de Naamán, que había sido sanado, él tiene, número 1, primero que desobedecer la instrucción de su maestro. Y número 2, mentir al hombre de Dios. Y entonces podemos observar cómo se va asentando lo negativo en su vida. Número 9, su codicia hace que disminuya la lección que su maestro Eliseo le está enseñando a Naamán. Esa lección en donde le provee que no se necesita recurso alguno para conseguir el favor de Dios. No se puede comprar la gracia de Dios. Sin embargo, Giesi, al hacer esto, porque Naamán lo único que recibe es la noticia de que siempre sí, Eliseo sí necesita algo, según Giesi. Y entonces empieza a invalidar esa enseñanza de gracia que Dios estaba proveyendo por medio del maestro de Giesi, de Eliseo. Y es que cuando nosotros no estamos en el Espíritu, las cosas no van a marchar positivamente en pro del reino de los cielos. Vamos a invalidar con nuestra conducta, con nuestros dichos, con nuestros intereses personales, muchas lecciones, muchas enseñanzas que Dios quiere dar a las personas. Su codicia disminuyó esa lección. Número 10. Desaprovechó la oportunidad de ministrar en continuidad al profeta Eliseo. Sin duda alguna, como usted y yo o la mayoría sabemos, regularmente el sucesor del profeta era su discípulo inmediato. Giesi sabía que Eliseo había sido el criado, el discípulo, el sirviente del gran Elías. Y entonces esa escuela continuaba por medio de él. Él sabía de la oportunidad de oro que estaba en sus manos. No había otra mejor persona. Recuerde, él era el Josué del Moisés. Regularmente eso es lo que sucedía. Dios actuaba de esa manera. Era una enseñanza literal, objetiva, que se entregaba a los discípulos que estaban cerca. En este caso, Giesi la estaba tomando. Pero ¿sabes qué?
Giezi desaprovechó esta oportunidad de ser un ministro poderoso en las manos de Dios. Dios permita que ninguno de nosotros desaprovechemos las oportunidades de trabajo que Dios nos da. Esto no solamente sucede en el Antiguo Testamento, lo vemos reflejado en el Nuevo Testamento. Una persona que tuvo el mejor maestro, intachable, perfecto, me refiero al maestro, a Jesucristo. A su nombre sea la gloria. Una persona que recibió la enseñanza de un instituto bíblico, el mejor de todos los tiempos, directo con Jesús, Judas Iscariote. Tuvo la oportunidad de figurar con algún escrito, algún evangelio, algunas cosas que glorificaran el nombre del Señor, pero su codicia lo llevó a desaprovechar la oportunidad. ¿Cuántas veces hay personas que se les brinda oportunidad de servir al Señor, pero empiezan con algunas cosas personales, internas, y se empiezan a alejar de ese servicio del Señor, en lugar de ir sumando, aceptar? Él desaprovechó esta oportunidad de ministrar en continuidad al profeta o al servicio de profecía para Cristo. Número 11, su falla de carácter dio conclusión a su futuro visionario. Si él tenía una visión del futuro maravilloso, grandioso, que Dios había instalado en su corazón. De hecho, Giezi significa valle de la visión. Significa visionario, Giezi. Pero la falla en su carácter hizo que esto fuera interrumpido. Puede haber personas con visión. Dios puede poner en el corazón de la gente un futuro maravilloso. Pero si no trabajamos en nuestro carácter, podemos caer en este tipo de historia. Que como ves, ya estamos en el área negativa. Dios guarde nuestro corazón. Trabajemos en nuestro carácter. Y esto se hace a los pies de Cristo. Esto se hace en oración. Esto se hace en ayuno. Esto lo logramos en el estudio de la palabra de Dios. Dios moldea nuestro carácter con su bendito poder y con el trazo de su palabra. ¡Aleluya! Gloria a Dios, porque Él nos da los recursos para moldear nuestro carácter. Y final cosa, punto número 12, su desobediencia, sus mentiras, su falla de carácter le condujo a un milagro. Y que es el milagro que estamos hablando como punto de partida en el versículo leído. El milagro de la lepra, pero no de sanidad, sino de enfermedad, porque fue un milagro. Regularmente decimos los milagros. Bueno, no fue sanidad, fue un milagro. No podemos decir que es sanidad, fue un milagro, porque le vino esa enfermedad. Hay algunos rabinos, algunos comentaristas que dicen que posiblemente más adelante fue él restaurado en su sanidad a través de alguna oración del profeta. No lo registra la Biblia, solamente es algún comentario. Pero, amados míos, su desobediencia le condujo a ese milagro que estamos usando como punto de partida. Empieza de lo positivo y termina en lo negativo. Esta historia, ahora quiero comentarte la historia inversa. Hablando de Naamán, número 1, que fue de lo negativo a lo positivo. Su entorno era pagano, era alejado de Dios, del Dios de Israel, del Dios de Eliseo, del Dios que al principio tenía Giezi, antes de que el Dios de las riquezas o del dinero entrara en su corazón. Naamán estaba alejado del Dios de Israel. Vivía en el palacio del rey, era su andar ahí, en el palacio y las mejores oficinas militares, porque era el general sirio él. Imagínate la grandeza de su forma de vivir según el mundo.
un entorno pagano. Número 2, él estaba interesado en su salud. Cuando va a buscar al profeta Eliseo, maestro de Giesi, no va a buscarlo para servir a Dios, para conocer, para tener un encuentro con Dios. Lo va a buscar porque su interés personal es recibir salud. Hay personas que llegan a las iglesias solamente bajo este interés. Algunos continúan en su posición negativa, reciben la sanidad y se alejan olvidándose de Dios. Pero Naamán no fue así. Él fue de lo negativo hasta llegar a lo positivo. Tercer cosa, se desilusionó del hombre de Dios porque le recibió de manera diferente a como él pensaba. Él dijo, va a salir y me va a ver a mí el gran general sirio con toda mi escolta, tropicalizándolo con mis helicópteros, mis autos blindados, etcétera, y va a salir y va a levantar su mano y la va a poner en mi llega. Y no, el profeta ni siquiera salió, mandó a su criado y dijo, ve y dile que se vaya y se zambulla 7 veces en el Jordán. Y ni siquiera salió, se desilusionó de él. Hay gente que se desilusiona de las instrucciones de los hombres de Dios, sin saber que esas instrucciones son de beneficio para ellos. 4, se enojó por la instrucción que le dio Dios por medio del profeta. ¿Cómo es posible que, habiendo mejores ríos y más cristalinos de donde vengo, quiera que me meta ahí en el Jordán con esas aguas turbias? Y se enojó. Negativo, posición, área negativa. Pero luego empieza a cambiar. ¡Aleluya! Es convencido de atender la instrucción de Dios. Cuando alguien te convence de que busques al Señor, hazlo. Cuando alguien te hable de asistir a la o congregarte, ir a la iglesia, hazlo. De orar, de leer la Biblia, hazlo. Porque es el Espíritu Santo el que convence. Aquí él dice, bueno, finalmente me convencieron. Número 7, obedeció. Yo no sé si tenía fe, pero he puesto por ahí que cuando la fe empieza a caer, la obediencia la levanta. Y aquí está este principio. No lo decimos nada más porque sí. Él sencillamente obedeció. Número 7, obedeció y entonces fue sano. Si tú obedeces al Señor, tu vida será de lo negativo a lo positivo. Número 8, después de que fue sano, se interesó en el Dios verdadero. ¡Aleluya! Y ya estamos en el área de lo positivo. Fui sano y entonces no hay otro como el Dios de Israel. Ese es el Dios maravilloso, único y verdadero. Y se empezó a interesar en él. Número 9, su historia nos deja una enseñanza sobre la gracia de Dios, que ya comenté cuando veíamos la historia de Giesi. 10, su anterior enojo ante el hombre de Dios ahora se ha transformado en reconocimiento. Quiere bendecirlo, está agradecido, ya no está enojado. Él quiere hacer algo por el hombre de Dios. Su vida está en un escenario altamente positivo. Naamán terminó aceptando. Si antes era arrogante, si antes era orgulloso, porque hasta se le dificultó entender. Naamán era un general sirio. Como tal, él estaba acostumbrado a recibir instrucciones casi imposibles, a tejer estrategias muy difíciles, militarmente hablando. Su vida era así, a hacer tareas difíciles. Por eso cuando tiene la dificultad en su vida la lepra, y que se le dice algo muy fácil para ser sanado, como sumergirse en el Jordán 7 veces, como que esa palabra no podía caber en él,
que estoy tan acostumbrado a hacer cosas difíciles para algo casi imposible y llevar a la victoria a mis ejércitos. ¿Cómo es posible que con algo tan fácil yo pueda sanar? Y es que la gracia de Dios nos facilita a nosotros las cosas. No necesitamos hacer cosas difíciles. Es más, con solo obedecer su gracia, viene hacia nuestras vidas y nos sana. Esa arrogancia que él tenía, ahora se convierte en humildad delante de Dios y se sumerge 7 veces y sale limpio. Punto número 12. Su obediencia condujo a un milagro. En relación a la lepra, pero como fue de lo negativo a lo positivo, el milagro fue de sanidad, fue de limpieza. Estas historias inversas nos ayudan a nosotros para que tomemos siempre oportunidades para estar en el lado correcto, para transitar siempre correctamente, reorientar lo negativo que estemos haciendo pensando hacia lo positivo, cambiar el tiempo que teníamos de familia, quizás con escasa comunicación. Estábamos más conectados con algo diferente. Estábamos actuando a la inversa. Que lo cambiemos, que demos calidad a la comunicación en familia. Nos ayuda a poner más esfuerzo como creyentes, menos tiempo ocioso y de descanso. Hoy más que nunca, pastores, ministros, líderes, creyentes, todos en general, es cuando debemos de tener un esfuerzo adicional para bendecir el reino de Dios. Pero hay algunas personas que están en la historia equivocada. Se están relajando espiritualmente sin saber que están siendo conducidos a lo negativo. Hoy más que nunca, no inviertas las cosas. Estos tiempos no son para relajarnos espiritualmente. Es para estar puntuales en cada culto. Es para adorar al Señor ahí al interior de nuestra habitación. No inviertan negativamente las cosas, por favor. El día para actuar, la noche para descansar, la noche para dormir. A menos que tengas algo extraordinario, usa la noche para ello. Pero si no es así, no inviertas las cosas que Dios ha puesto para nuestra bendita disciplina. Resta tiempo en pantalla y súmalo en tiempo de oración y lectura de la palabra. Fortalece la comunicación con la familia de la fe, con los hermanos, en lugar que esta comunicación se debilite. Ejercita tu pensamiento de forma positiva, con fe, en lugar de ser pesimistas o negativos. Confiemos más en Dios y busquémoslo, en lugar de que su amor se enfríe en nuestras vidas. Posiblemente estás viviendo en el lado equivocado. A lo mejor empezaste positivamente, pero ya no es lo mismo como buscas a Dios. Hoy es tiempo para nosotros considerarlo y poder transformarlo, corregirlo, reorientarlo. Pero también posiblemente estés en el lado equivocado de la historia. Quizás empezaste negativamente y todavía estás negativamente. Estas enseñanzas en la parte de la historia de Naamán nos dicen que es posible cambiar, que es posible recibir el favor de Dios sin tener que entregar nada. Así es que si no has recibido a Cristo en tu corazón, hoy puedes hacerlo. Hoy puedes cambiar el rumbo de tu historia. Hoy puedes cambiar la conclusión de tu historia para algo de bendición, para vida eterna.
Si es el caso, yo quiero orientarte para que recibas al Señor mediante una oración sencilla. Si tú lo haces con fe, entonces, en obediencia también, entonces Él entra en tu corazón y cambia el rumbo de tu vida. Hay una conversión para la gloria de Cristo. Puedes orar así: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Te acepto como mi Salvador. Sé también Señor de mi vida. Ayúdame a que mi fe crezca en ti y que la conclusión de mi vida sea en ti, en el milagro de la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. También quiero que ministremos a aquellas personas que por alguna razón, hermanos, estaban teniendo cierto declive, estaban invirtiendo las cosas. Hoy es momento de orar para pedirle al Espíritu Santo que nos asista. Señor, tus hijos han escuchado tu bendita palabra. Si hay alguna cosa de la cual nosotros, Señor, hayamos invertido el sentido de las cosas, te rogamos de tu misericordia para que podamos reorientar nuevamente, Señor. Si alguien está pecando, Señor, que podamos reorientarnos en el nombre de Jesús. En ti hay bendición, Señor. Asimismo, Padre, te ruego en el nombre de Jesús que cambies el escenario, Señor, de vida de aquellas personas que están recibiendo esta transmisión y tienen una necesidad. En este momento está viniendo a sus mentes su necesidad. Si es de salud, interven en el nombre de Jesús. Si es material, física, emocional, de cualquier índole, interven en el nombre de Jesús y cambia las cosas, por favor. A ti sea la gloria por estos nuevos testimonios que se generan debido al poder tuyo. Gracias, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios.